Con el permiso de mis compañeras y compañeros de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, siempre sí me los pongo. Las leyes de la reforma energética contienen redacciones mañosas e intencionales que no solo debilitan la rectoría económica del Estado sobre el petróleo y la energía eléctrica, sino también a las llamadas empresas productivas del Estado, como son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, al reducirlas a su mínima expresión a costa de la soberanía energética de este país, sino también el desmantelamiento y fragmentación de los derechos laborales adquiridos para los trabajadores activos y de confianza de estas empresas. Las leyes secundarias en la materia trastocan derechos humanos fundamentales como el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, como aquí reiteradamente se ha dicho, pero también modifican derechos laborales adquiridos por medio de una adición de 4 artículos transitorios más que no fueron considerados originalmente en la iniciativa del Poder Ejecutivo. Seguramente la confianza que al respecto tiene el Ejecutivo de que no habrá ningún problema para que esta ley se apruebe en los términos que lo presenta el Ejecutivo, seguramente es porque sabe que tiene diputadas y diputados federales en este recinto legislativo que aprueban las cosas tal y como las manda. Él está completamente seguro de que los diputados del PRI, del PAN, del PANAL y Nueva Alianza votarán en ese sentido, independientemente del daño laboral que le hacen a los trabajadores activos y de confianza de Pemex, sin importar el pasivo en su afectación al presupuesto anual de egresos del país. Casos como estos los hay, es decir, ya lo vivimos con la reforma electoral en este recinto. Una reforma laboral perjudicial, el encarcelamiento del Baster, sin ninguna consideración para el futuro, una reforma educativa donde sin más se aprobó. Entonces dice el Ejecutivo Federal, ¿por qué no habrían de aprobarme una ley más, unos transitorios más, donde se afecta el patrimonio de los mexicanos y se trastocan los derechos de los trabajadores si tengo una camada de diputados y diputados que hacen lo que yo les digo? Los transitorios tercero y cuarto relativos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, respectivamente el dictamen con proyecto de decreto, por lo que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Sanitaria y de la Ley General de Deuda Pública, son una verdadera joya de protección a décadas de corrupción y malos manejos en la ahora empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias y de los contratos ventajosos que a la fecha se han conseguido. Como ya se me terminó el tiempo, voy a tratar de hacer un resumen. Espero me considere, presidente. En estos transitorios se pretende que el Estado absorba una parte de los pasivos laborales de las paraestatales como deuda pública del gobierno federal, siempre y cuando Pemex y la CFE realicen una renegociación de las condiciones laborales pactadas con sus trabajadores, lo que afecta directamente sus derechos adquiridos. Lo indignante de estos dos transitorios, uno para Pemex y otro para la Comisión, es que representan un exceso, un abuso de quienes los agregaron para ocultar, encubrir, desvirtuar la irresponsabilidad y la corrupción de sus sindicatos y sucesivas administraciones de las dos empresas productivas señaladas, que no han llevado
que han llevado a quebranto financiero a esta deuda de los trabajadores que ahora pretenden convertir en deuda de un plumazo y pasar la factura al pueblo mexicano, es decir, un FOBAPROA en Pemex y en la Comisión Federal. El tamaño de la deuda, como se ha manejado, es escandaloso. El pasivo laboral de Pemex es de aproximadamente, y de la Comisión Federal, de 1.7 billones. Les queremos decir que 1.7 billones representa aproximadamente el 40% del presupuesto de egresos anuales que aquí aprobamos. Y como ejemplo, representa casi 70 años del presupuesto que gasta el Estado de Morelos en un año. Así es que, compañeras y compañeros, no podemos permitir este atraco a la nación. ¿Cómo es posible, compañeras y compañeros, que dinero que no nos gastamos los mexicanos tengamos que pagarlo igual que el FOBAPROA? Yo creo que este cártel, porque esa es la verdad, este cártel de servidores públicos, de funcionarios públicos y de dirigentes sindicales que se han robado las pensiones y jubilaciones de los trabajadores, deberían de ser investigados y meterlos a la cárcel. No podemos seguir permitiendo que la impunidad, compañeras y compañeros, no tenga castigo en este país cuando sabemos que tiene nombre y apellidos. Esto solamente es posible, compañeras y compañeros, porque hay alguien que lo permite y lo conoce perfectamente. El Ejecutivo Federal tendrá que tasar a todos con el mismo rasero, así como lo hizo con El Baster por algo tan mínimo, tan pequeño, deberá de hacerlo con todos aquellos funcionarios de este cártel que pretende pasar como deuda pública este pasivo laboral. Hago un llamado a los trabajadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. No se dejen, trabajadores de Pemex, no se dejen. Ojalá diputado, permítame un segundo. Diputado Rubén Acosta, permítame. Y se incorporen a la consulta popular diputado que estamos Nájera preparando Medina, le para el año permito, que viene. le pido, me permite un segundo. Diputado Rubén Acosta, ¿con qué objeto? Mira, si le puedo hacer una pregunta al orador. Diputado, mira, acepta la pregunta. Mira, como lo que buscan es espacio para seguir justificando los atropellos que le han causado a este país. Cuando tengas tu tiempo, con todo gusto aquí lo utilizas. Lo que yo estoy diciendo, y para terminar, es que los trabajadores de Pemex deberán de involucrarse, y los de la Comisión Federal de Electricidad, en la consulta del 2015. Tendremos que echar abajo a esta cofradía, a este cártel de funcionarios que al amparo del desempeño público se han enriquecido y que saben quiénes son y que impunamente, inclusive impunamente, muchos de ellos tienen función y representación popular. Muchas gracias, compañera y compañeros. Gracias, diputado Nájera Medina. Pido a la Secretaría Consulta. ¿Les dolió, verdad? A la Asamblea. ¿Les dolió, paleros? En votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Nájera. Diputado, ¿Les dolió, burros? En votación.